Recordando que el final va a ser el viernes 25, el lunes 28 y martes 29, y ya iremos coordinando con el resto de los docentes la fecha está coordinada, pero la hora y demás. Buenas noches, ¿qué tal? Yo tenía una consulta respecto a esto. Sí. Justo pasa que haciendo el fellow, hay otros compañeros que están haciendo otro curso y, por ejemplo, ellos les pidieron una nota o algo, digamos, avalando las horas realizadas. Para este curso no se necesita lo mismo. ¿Avalando qué? Las horas de práctica realizadas en determinado centro, una nota de presentación o algo. Nosotros siempre la pedíamos, pero como ahora este curso es online, entonces no se pidió. Claro, antes se exigía el 80% de presencia en los lugares donde se rotaba. Ahora, como los que pueden haber hecho práctica son los fellows en cada centro que tienen la facilidad tal vez de hacerlo, pero como no fue parejo ni programado, porque eso nosotros va por ranking también la elección del centro a rotar habitualmente, era así, según el número, el puntaje de notas, la prioridad de elegir el lugar, y teníamos confirmados los centros y docentes de cada sitio. En esos casos, en cada lugar se tomaba asistencia y te debía cubrir por lo menos el 80%, pero ahora no, es otra modalidad, hace 2 años virtual. Bien, entonces no hay que presentar ningún tipo de documentación ni nada al respecto. No. ¿Listo? Era esa la duda. Muy bien, gracias. Es conveniente que en estas clases traten de no faltar o comuniquen a sus compañeros, porque ya se quedan pocas clases, la última es el 22, y es el momento de poder consultar todas las dudas en este momento, ¿no? Hay gente que no aprobó el parcial y tenía indicación de recuperatorio, o sea, lo ideal es, para no pasar un mal momento después de un año, si es que estuvieron atentos al curso, que es tan interesante, si bien este año tiene esa dificultad de no tener la práctica, justamente el intercambio con los docentes es el momento. Yo creo que ya todos están habituados a esta modalidad, ya deben dejarlo, ningún tipo de miedo, con confianza. Es preferible equivocarse a no estar callado y quedarse con la duda, y después viene el final y es una lástima, porque eso refleja que no tuvieron el interés, es lo que uno le impresiona, no han estudiado lo suficiente, y tal vez es una duda que podría abrirles el panorama, así que sería bueno que concurran. En este momento está el 50% de los alumnos conectados. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una consulta teórica que por ahí, antes de empezar la clase. ¿El modo correcto de medir el QPQS es calculando el volumen sistólico o se puede hacer con el BTI? Eso lo vamos a charlar ahora rápidamente. Ah, buenísimo. Enseguida. Bueno, arrancamos. Empezamos. Bueno, miren, vamos a tener este privilegio de tener al doctor Rostelo, profesor nuestro, profesor de este curso durante muchísimos años, con un tema que es, pero fundamental y que hace adultos, ya que no siempre tenemos la suerte de que el doctor Rostelo nos explique el ABC de estas cardiopatías congénitas, que si ustedes la leyeron como les sugerimos antes de esta clase, le van a sacar un rédito importantísimo, porque después van a estar solos en su consultorio, y les digo por experiencia propia que si no tienen a mano estas clases se complica. Así que bueno, traten de aprovechar, y por supuesto vamos a hacer preguntas, queremos que sea espontánea la participación, pero bueno, si no tendremos que llamarlos uno por uno, así que mejor es que sea espontáneo. Bueno, doctor, gracias. Un gusto tenerlo como siempre. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, yo le pedí a la doctora que les comunicara, que lean las charlas previamente, porque esto es fundamental para hoy hacerlo rápido y dinámico el proceso.
Si no, va a ser imposible, y lo mismo que las clases que viene y el otro lunes, mañana martes y el lunes que viene, prácticamente son todas de ejemplos, de casos prácticos. ¿Sí? Hoy vamos a charlar la primera media hora de unas generalidades de las cardiopatías congénitas que vamos a ver hoy, porque son las más comunes. Por eso dije, bueno, vamos a implementar un poco también algo de teórico, y después vamos a pasar a 20 casos, que si lo hacemos dinámico, en media hora, 40 minutos terminamos, y si no lo hacemos dinámico, podemos tardar muchísimo. La idea es que esto sea dinámico, que se presten todos a colaborar, que si se equivocan hoy y es bueno, si se equivocan en un futuro no va a ser tan bueno, y que nosotros vamos a diagnosticar aquellas cosas que sepamos ver. Por eso vamos a mostrarles de todo un poquitito entre el día de hoy, mañana y el lunes que viene, para que ustedes tengan por lo menos una idea importante de las cardiopatías congénitas que se ven en pacientes adultos. Bien, las cardiopatías congénitas que vamos a ver hoy son aquellas cardiopatías congénitas acianóticas con hiperflujo pulmonar. Y digo acianóticas porque ya cuando pasan a ser cianóticas, estas cardiopatías ya mucho no podemos hacer por ellos. Entonces, ¿cuáles son esas patologías? Comunicación interauricular, interventricular, ductus arterioso persistente, canal aurículo-ventricular completo o parcial. Bien. Los cortocircuitos los podemos dividir en dos grandes grupos: los previos a las válvulas aurículo-ventriculares y los posteriores a las válvulas aurículo-ventriculares. Los previos tenemos la comunicación interauricular y la alteración parcial del retorno venoso, o la total, pero esas totales no llegan a adultos, por eso no los ponemos. Y postvalvulares tenemos la C y B y el ductus. Y es importante esta división porque los que están previos a las válvulas auriculoventriculares van a provocar dilatación. ¿Pero de qué cavidades? De las cavidades derechas, de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. En cambio, las postvalvulares ¿sí? dilatan la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y todas dilatan la arteria pulmonar y sus ramas. Por eso son con hiperflujo pulmonar. Bien, vamos a empezar con la primera. Algunas cosas las vamos a decir muy rápido, están en la clase, están como para que vean las diapositivas una por una, no hay ningún apuro para ver esto, pero hoy sí vamos a ir más rápido. La CIA representa el 7 al 9% de todas las cardiopatías congénitas. Es la cardiopatía congénita más frecuente de encontrar en edad adulta sin diagnóstico previo. ¿Cómo debemos valorar mediante ecocardiografía y Doppler color? Tamaño y ubicación anatómica de la CIA, el tamaño de la aurícula derecha, el tamaño del ventrículo derecho. Ustedes saben, y lo hemos visto en la primera clase cuando hablamos de eco normal, y decíamos que el movimiento paradojal del septum es un signo que se ve en las sobrecargas de volumen del ventrículo derecho, y esta es una de las sobrecargas de volumen por excelencia. Entonces va a generar, en este tamaño del ventrículo derecho va a estar aumentado, y además va a tener un movimiento paradojal del septum. Tenemos que medir el gradiente de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Ustedes saben que la aurícula izquierda tiene un poco, 5 milímetros a 7 milímetros más de presión que la aurícula derecha. Tenemos que intentar, que alguien me preguntó hace un rato, medir el QPQS. En particular, no le tengo gran confianza a esta medición, y por eso vamos a charlarlo, aunque sea 2 minutos más adelante. Tenemos que valorar, y esto sí que es muy importante, el grado de hipertensión pulmonar, los bordes a la vena cava superior e inferior, a las válvulas aurículo-ventriculares y al seno coronario. De este tema en particular, que es el cierre de la comunicación intraauricular, no vamos a hablar hoy porque es un tema tan importante, que hay tantos pacientes con esto, que decidimos que el doctor Darú, que tiene amplia experiencia en cierre de CIA, les dio una clase específica con todas las complicaciones, con todas las cosas que uno tiene que hacer cuando va a quirófano en una comunicación intraauricular. Y fíjense que como último punto, y casi nadie le da importancia, hablamos de velocidad transtricuspidia y transpulmonar. ¿Qué tipos de CIA podemos tener? La más común es la ostium secundum, la ostium primum, que está por debajo de las válvulas auriculoventriculares, la seno venoso, que son las altas, y a posterior podemos tener algunas que son que drenan en el seno coronario, o una aurícula única, pero digamos que los tres más importantes son seno venoso, ostium secundum y ostium primum.
¿Podemos tener asociaciones con algunas otras patologías? Sí, la ostium secundum con el prolapso de la válvula mitral, el seno venoso casi de regla con retorno venoso anómalo parcial, y el ostium primum también casi de regla con un cleft mitral. Estas son patologías de los cosquinetes endocárdicos y entonces generan con mucha posibilidad esta posibilidad de cleft mitral. Este es un corte succifoideo, ¿sí? Donde vemos la entrada de la vena pulmonar superior derecha, la izquierda, y vemos el septum interauricular. ¿Dónde vamos a ubicar las comunicaciones interauriculares? En el medio de las ostium secundum, las bajas tipo ostium primum por debajo de las válvulas auriculoventriculares y las altas tipo seno venoso. Este sería el lugar donde normalmente las vamos a ver. Muchas veces estas CIA tipo seno venoso cuestan verlas en un eco transtorácico, ¿sí? Pero ustedes las tienen que sospechar por los otros signos que vamos a ir viendo a continuación. Fíjense esta imagen, ¿sí? Esta es la imagen típica de que tenemos de una comunicación interauricular. Se ve las cavidades derechas muy dilatadas, un movimiento anormal del septum tipo paradojal, ¿sí? Y estos son 3 pacientes distintos, que eso lo charlamos también cuando hablamos de eco normal, y habíamos visto que la sobrecarga de volumen se podía dar por distintas patologías, ¿sí? Una puede ser la enfermedad de Epstein, otra puede ser la CIA, y en pacientes con miocardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho en su faz terminal, también tenemos un movimiento paradojal del septum y severa dilatación de las cavidades derechas. Vamos a ver a continuación entonces a qué correspondía cada uno de ellos. La primera era una enfermedad de Epstein, que se ve acá muy bien la implantación baja de la valva septal tricuspidia, con una valva anterior muy elongada y móvil. ¿Sí? El segundo caso es el de una comunicación interauricular, ¿sí? Y el tercer caso era una enfermedad o miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Esto si el paciente no ha sido operado. Y cuando el paciente ha sido operado, le tenemos que preguntar, por supuesto, de qué fue operado. Y este paciente fue operado de una tetralogía de Fallot. Acá se ve el parche, ¿sí? Y entonces tenemos dilatación de cavidades derechas. Y en general, estos pacientes lo que le tenemos que preguntar es si tiene un parche colocado o 2 parches. Un parche es para cierre de C y B. Y cuando tienen 2 parches es porque han puesto un parche en toda la región del infundíbulo pulmonar, el anillo pulmonar y a veces tronco y ramas pulmonares. Eso lo hemos visto también en las charlas que les he dejado grabadas. ¿Y cuál puede ser la causa entonces de esta sobrecarga de volumen de las cavidades derechas? La insuficiencia pulmonar. Fíjense el tracto de salida del ventrículo derecho, qué severamente dilatado que está. Si se le hace en ese momento a estos pacientes con el parche, se le pone una válvula en general de pericardio, y esas válvulas lamentablemente tienen una vida útil muy corta. Bien, alguien me había preguntado del QPQS, y tenemos que trabajar sobre todo con las velocidades en el tracto de salida del ventrículo derecho, medir el anillo pulmonar, medir la velocidad en el tracto de salida. Lo mismo hacemos en el lado izquierdo, medimos el anillo aórtico, y en 5 cámaras vemos la velocidad que hay en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Yo creo que esto es importante para poder medir el QPQS, ¿sí? Pero más importante que eso es ver las velocidades que tenemos. Vamos a bajar el volumen acá. Las velocidades que tenemos en la arteria pulmonar, y ustedes saben que la velocidad en la arteria pulmonar es 0,60 hasta 0,90. Es muy raro, como dice acá la diapositiva, que esté por encima de esto, ¿sí? De los 0,9. ¿Cuándo vamos a tener hiperflujo? Cuando tiene más de 1,2 metros por segundo. La válvula tricúspide también es normal entre 0,3 y 0,7, ¿sí? Entonces 0,5 más 0,2 iría a 0,7, y hablamos de hiperflujo cuando está más de 1 metro por segundo. Y las venas pulmonares también las medimos, las velocidades, y vemos que la velocidad es 0,5 más menos 1, 0,1, y decimos que hay hiperflujo cuando está más de 0,7 metros por segundo. Ustedes van a ver muchos pacientes y le van a llegar a la consulta con diagnósticos de CIA, porque se ve en algún momento, alguno ha visto una comunicación
muy grande, y cuando ven una comunicación muy grande y tiene cavidades derechas de tamaño normal, y tiene flujo pulmonar normal, y tiene flujo tricuspidio normal, y tiene flujo pulmonar de las venas pulmonares normales, ahí tenemos que ir ya pensando, si es que tiene una CIA, esta es pequeña, y no le está trayendo repercusión hemodinámica, porque no hay sobrecarga de volumen, porque las velocidades transvalvulares están normales y porque las de las venas pulmonares están normal. Y eso muchas veces le va a servir para ir descartando, aunque les parezca que tenga un agujero, ¿sí? Si existiera ese agujero, tiene que ser muy pequeño. Entonces, si ustedes ven una solución de continuidad que mide más de 1 centímetro, probablemente estemos obviando alguna pequeña membrana que ha cerrado esa comunicación interauricular en forma parcial o completa. Entonces, Acá creo que la doctora Jiménez sí. dice que asegura, no parece una pregunta, hiperflujo pulmonar puede ser hasta 1,9 de velocidad. No, estamos hablando de hiperflujo en el tracto de salida del ventrículo. Después vamos a hablar de hiperflujo, hasta qué valor tomamos como normal y decimos que es hiperflujo, y cuando no decimos que es hiperflujo, que es algo más. Y la doctora tiene razón, ella dice 1.9, yo digo 2, es más o menos lo mismo, y ahora lo vamos a ver. Esto es la forma de calcular el QPQS, pero en general hay varios problemas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos problemas que tenemos que tener en cuenta? Que no solemos medir bien el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que no solemos medir bien el tracto de salida del ventrículo derecho, que tendríamos que hacerlo en un eje mayor anteriorizado, donde vemos todo el infundíbulo pulmonar y medir bien el anillo pulmonar. Y con todas estas cosas van a ver que de repente ustedes van a medir QPQS de 5:1, 6:1, ¿sí? Y van a decir, pero esto no puede ser. Al revés, cuando es muy pequeño, tal vez ahí tendríamos que tratar de ser lo más ajustados posibles al diagnóstico del QPQS para ver si es menos de 1.5 o no, ¿sí? Pero menos de 1.5:1 es muy bajo, no hay dilatación de cavidades, no hay movimiento paradojal, no hay hiperflujo transtricuspidio ni transpulmonar. Entonces, bueno, esto lo tenemos que tener muy en cuenta para el momento en que vamos a decidir qué hacer con estos pacientes. Pero digamos, el QPQS, yo cuando lo veo y veo que hay sobrecarga de volumen, que hay hiperflujo y que hay todo, ya pongo sistemáticamente que es mayor de 2:1 y eso lo hace ya un paciente quirúrgico o cierre con dispositivo. El segundo tipo de CIA es la comunicación interauricular tipo ostium primum, ¿sí? Que se da en un 15% de los casos, en los cuales la válvula B está a la misma altura, y esto hace el diagnóstico de esta comunicación interauricular. La válvula mitral está hendida o tiene un cleft mitral, se asocia con CIB perimembranosa o subtricuspidia, que son en general restrictivas, con pseudoaneurisma, es decir, mecanismo de cierre de esa CIB, y es lo que llamamos canal AB transicional. También podemos tener estenosis subaórtica, y en el electrocardiograma esta CIA se caracteriza, así como la CIA tipo ostium secundum, tenía bloqueo incompleto de rama derecha, o bloqueo completo. Estos pacientes tienen además hemibloqueo anterior izquierdo, y con el tiempo pueden desarrollar bloqueo AB completo, por lo cual tenemos que estar muy atentos en el seguimiento de estos pacientes. Después vamos a hablar cuando veamos el canal AB completo, es una sola válvula que pasa a través de una comunicación interauricular y una comunicación interventricular. En cambio, la forma parcial tiene 2 válvulas auriculoventriculares, una mitral y una tricúspide, con una CIA tipo ostium primum, ¿sí? Y no tiene comunicación interventricular. ¿Cuáles son las complicaciones de los pacientes que tienen una canal AB parcial operado o no operado? No operado pueden tener hipertensión pulmonar a partir de la tercera, cuarta década de la vida e insuficiencia de la válvula mitral progresiva, ¿sí? Entonces estos pacientes, cuando van pasando los años, van aumentando el grado de insuficiencia valvular. Que hayan quedado, si fueron operados, con un cortocircuito residual, que tengan una valvulopatía mitral residual, ¿sí? Que el cirujano lo haya operado y quedó con un cleft residual, u obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es más raro. Y como una complicación que siempre tenemos que buscar son las arritmias.
¿Qué nos dicen las últimas guías, que son del 2020, del seguimiento del tratamiento de los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto? Que las comunicaciones intraauricular tipo ostium primum deben ser operadas por un cirujano que esté especializado en cardiopatías congénitas del adulto, porque ya que además de practicar el cierre, que el cierre no habría mayor inconveniente, hay que hacer seguramente algún trabajo sobre la válvula tricúspide, y eso no está para cualquiera, sí para aquellos que hagan plástica mitral con muy buena evolución. Entonces esos cirujanos de adultos que hacen plástica mitral se pueden agregar a hacer el cierre de la CIA. Bien, finalmente la última CIA que vemos es la CIA seno venoso, que también ocurre entre un 10 y un 15%, el 90-95% se asocia con anomalía parcial del retorno venoso, hay mayor desarrollo de hipertensión pulmonar, y el electrocardiograma, así como dijimos que uno tenía hemibloqueo y el otro tenía bloqueo incompleto de rama, estos pacientes, por estar la comunicación en la zona del nódulo sinusal, tienen ritmos auriculares bajos, y entonces eso ya nos hace pensar también, si estos pacientes no vemos la CIA, pero tiene un ritmo auricular bajo, de pensar que tiene una CIA tipo seno venoso. ¿Cuándo debemos realizar un eco transesofágico? Para confirmar diagnóstico de tipo de CIA, tamaño de CIA, si la CIA es múltiple o fenestrada, si es un adulto con CIA tipo ostium secundum, para medir todos los bordes, ¿sí? Para ver si es candidato para un device, ¿sí? Hoy en día estamos cerrando CIA tipo ostium secundum con un tamaño menos de 36 milímetros. Antes cerrábamos, y así hemos tenido alguna pequeña complicación, por lo menos en una oportunidad, en que se cerró una CIA de 40 milímetros y se desplazó el dispositivo. Y debe estar siempre como monitoreo de cierre de las comunicaciones intraauriculares tipo ostium secundum con device. Bien, estas son las guías, ¿sí? Yo no me voy a dedicar mucho a leer, porque esto es leer y no me gusta leer, pero sí tenemos que cerrar todas aquellas CIA que tienen sobrecargas de volumen, ¿sí? Con independencia de los síntomas que tengan, porque estos pacientes van a generar una sobrecarga de volumen, y cuando sobrecargan el volumen del ventrículo derecho, puede pasar a un estadio más avanzado, que es la fibrosis del ventrículo derecho, y después hay pocas posibilidades de un tratamiento quirúrgico eficaz, ¿sí? Y el cierre con dispositivos es el método de elección para aquellas CIA tipo ostium secundum, siempre que esto sea posible, ¿sí? El resto se lo dejo para que ustedes lo lean con mucha tranquilidad, ¿sí? Y cuando no debemos cerrar una CIA, cuando tengamos un síndrome de Eisenmenger secundario a una CIA. Esto en general se da cerca de la tercera o cuarta década de vida, pero a veces lo vemos también en pacientes, mujeres jóvenes, que han tenido múltiples partos, y aparentemente el parto va generando mayor hipertensión pulmonar, y cuando tienen múltiples partos terminan en síndrome de Eisenmenger más precozmente que los pacientes habituales. Bien. He ido rapidísimo, porque esto está en la clase, he hecho un pequeño resumen nada más. Yo quisiera saber si hay alguna duda de esto. Igualmente después, cuando veamos los casos, los vamos a ir a tratar de solucionarlos. Antes de entrar en 6B, les preguntaría si ustedes tienen alguna duda. Hola, Acá Doc. preguntan tip para evaluar CIA tipo seno venoso, y si da burbuja positivo también en FOB. Sí, eso lo vamos a ver en los casos clínicos. Me pareció mejor ponerlos como casos clínicos. La seno venoso es una cardiopatía que nos da algún dolor de cabeza, porque no siempre la vemos bien en eco transtorácico. Tenemos que aprender a hacer bien el bicaba a nivel de eco transtorácico subsifoideo, y ese muchas veces podemos llegar mejor al diagnóstico de estos pacientes. Pero si tenemos dilatación de cavidades derechas, bloqueo incompleto de rama derecha, ritmo del seno coronario o aurícula baja, bueno, son muchas cosas para pensar que estos pacientes tengan la posibilidad, por lo menos, de tener una CIA tipo seno venoso. Además, suelen hacer hipertensión pulmonares
un poco más precozmente que en estos pacientes, y cuando uno tiene muchas dudas porque no lo ve bien, y antes de hacer un ecotransesofágico, a veces se puede ver esto muy bien con una resonancia magnética nuclear. Preguntan, ¿cuándo se define CIA, cómo se define o cuándo se define CIA restrictiva? CIA restrictiva es un poco lo que les comenté antes, es cuando tiene un QPQS menor de 1.5, el tamaño de la CIA es menos de 1 centímetro seguro, ¿sí? Yo diría que 1 centímetro ya es una CIA muy grande, entre medio y 1 centímetro también es moderada, y debe generar alguna sobrecarga de volumen de cavidades derechas, aunque no tan importante es cuando mide más de 1 centímetro. Y lo importante para decir eso, cuando una CIA es restrictiva, cuando tiene un gradiente entre aurícula derecha y aurícula izquierda, más o menos importante, la velocidad a través de la CIA es más de 1 metro, 1,20 m, ¿sí? Cuando tiene una velocidad transtricuspidia prácticamente normal, cuando tiene una velocidad pulmonar, de la arteria pulmonar prácticamente normal, de las venas pulmonares prácticamente normal, y no tiene dilatación de cavidad derecha y no tiene movimiento paradojal, ustedes están seguros en presencia de una CIA restrictiva. Muy bien, otra pregunta. ¿Cómo y en qué vista se evalúa el borde? A vena pulmonar superior derecha y a vena cava inferior. Sí, eso lo vamos a dejar al doctor Darú, que tiene toda una clase entera de esto, entonces no quiero sacarle ni adelantarle cosas que él lo va a decir, porque si no va a ser una repetición de charlas. Y por último, ¿cómo evalúo el shunt bidireccional con el Doppler? Bueno, eso lo vamos a ver en algún caso clínico que se ve muy bien. Muy bien. Perdón, Doc, yo tenía una pregunta Sí. respecto al... no me quedó claro la diferencia entre el canal AB parcial con CIA tipo ostium primum. O sea, Es ¿qué lo mismo, diferencia hay con la CIA? Es lo mismo, claro. CIA Sí. ostium primum y canal AB parcial es lo mismo, son sinónimos. Ah, bien, perfecto. Gracias. Ahora igualmente cuando veamos canal vamos a hacerlo rápido, pero lo vamos a ver también. Bien, Hola, Doc, 6B. buenas noches. Perdón, Sí. perdón que interrumpa. Una pregunta. El diámetro del tracto para medir el QPQS es como en el tracto del ventrículo izquierdo que se hace en mesosístole. Sí. Sí, Perfecto. pero hay que tener cuidado y hay que verlo muy bien. Todos están acostumbrados a hablar de QPQS, y la verdad que después de tantos años de hacer eco, vemos que el error es muy grande. Entonces, no lo utilizamos tanto de regla. Y una consulta más, capaz un poco tonta, pero para uno determinar si es ella tipo ostium secundum, ostium primum o seno venoso, ¿es solamente cuando uno pone el flujo al Doppler color? Por ejemplo, en una vista succifoidea, uno determina es solamente más que todo por la ubicación, si es más superior, uno dice no es tal cosa, si es en el medio o está más en la parte inferior. Un poco les mostré una diapositiva donde diferenciábamos los 3 tipos de CIA más comunes, ¿no? La ostium primum está por debajo de las válvulas auriculoventriculares, la ostium secundum está por arriba, está en el medio, y la seno venoso están bien anteriores. Hay veces que son CIA tipo ostium secundum grandes, con extensión para la parte más inferior o más superior. Pero bueno, eso vamos a ver algún ejemplo después, pero siempre tiene que tener bordes arriba o bordes abajo para hablar de que es si no tiene bordes, que es seno venoso o es una CIA tipo canal. Gracias. Bueno, 2 minutos vamos a hablar de la comunicación interventricular, ¿sí? Y esta es la cardiopatía congénita más frecuente. En forma aislada en los chicos es un 30-40% del total de las cardiopatías, y asociadas a otras cardiopatías complejas supera el 50%, es decir, que realmente es una patología muy frecuente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Presentaciones clínicas en el paciente adulto. La CIB operada en la infancia, que haya quedado sin lesión residual o que haya quedado con lesión residual.
¿Cuál es la lesión residual? Obviamente es que haya quedado con una CIB residual, y entonces esto es importante para magnificar el grado de severidad de esta CIB, ¿sí? A ver si le trae repercusión hemodinámica o no, o si se la puede dejar en esas condiciones. Entonces es muy importante ver si hay repercusión hemodinámica del ventrículo izquierdo. Y así como dijimos que el movimiento paradojal del septum es el signo de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, la hiperquinesia, tanto septal como de la pared posterior del ventrículo izquierdo, con dilataciones de las cavidades izquierdas, van a hacerles pensar a ustedes que hay una sobrecarga volumétrica si no tiene insuficiencia valvular aórtica, si no tiene insuficiencia valvular mitral. ¿Sí? Entonces, sacamos las causas de insuficiencias valvulares, y si tiene esa dilatación con hiperflujo y tenemos esa repercusión hemodinámica, quiere decir que esa CIB que quedó es lo suficientemente importante para que uno pueda tomar alguna medida más agresiva. Y la CIB no operada, esto es lo más frecuente de encontrar en pacientes adultos. ¿Y qué es lo que pasa? Son pequeñas, sin repercusión hemodinámica, ¿sí? Y entonces nosotros escuchamos, cuando escuchamos a estos pacientes, un gran soplo, ¿sí? Gran soplo, porque la CIB es muy pequeñita, y entonces en esos casos tenemos que tratar de medir cuánto es la comunicación interventricular, medir bien el flujo entre ambos ventrículos para ver el gradiente que hay, y a ese gradiente le restaremos el de la presión aórtica para ver cuál es la presión en la arteria pulmonar. O la otra posibilidad, ¿sí?, es que llegue como un síndrome de Eisenmenger. Es decir, son las dos causas, las dos formas de presentación más frecuentes en los pacientes adultos. Que sea pequeña, sin repercusión hemodinámica, o que sea un síndrome de Eisenmenger cuando son CIB grandes. Con hipertensión pulmonar y sobrecarga de volumen es muy raro de encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque rápidamente estos pacientes, si la CIB tiene que ser una CIB moderada, chica, que evoluciona con el tiempo y después empieza a agrandar un poco más el tamaño de la CIB y dilata las cavidades, pero vuelvo a decir, la forma de presentarse en los pacientes adultos son pequeñas o con síndrome de Eisenmenger. ¿Cuáles son las complicaciones en los pacientes adultos? La endocarditis infecciosa, más de un 2 por 1000 cada paciente por año, dilatación del ventrículo izquierdo y que dé insuficiencias cardíacas, dijimos que esto era muy poco frecuente, doble cámara ventricular o estenosis subpulmonar. El shunt genera una lesión por la velocidad que pasa a través de la comunicación interventricular. Esto impacta en la pared libre del ventrículo derecho y empieza a generar una hipertrofia en ese sector como para protegerse, y terminan estos pacientes o teniendo una estenosis infundibular o una doble cámara ventricular derecha. Que tengan insuficiencia aórtica, esto es bastante frecuente y muy frecuente cuando la CIB es subpulmonar, y menos frecuente, pero como son mucho más frecuentes las perimembranosas, también generan estos prolapsos de la válvula coronariana derecha y no coronariana, y terminan generando insuficiencias aórticas progresivas. Pueden generar bloqueo AV completo, pueden generar arritmias, pueden generar estenosis subaórtica. Esto es bastante raro, pero no tan raro en los pacientes postquirúrgicos. ¿Qué valoramos nosotros con ecocardiografía? Las características, ubicación anatómica, tamaño del defecto, relaciones con estructuras vecinas, medición de los bordes, ¿sí? Medición del tamaño, ¿no? Detectar lesiones asociadas. Siempre yo digo, cuando vemos cardiopatías congénitas tenemos un problemita, que como no estamos acostumbrados a verlas muy frecuentemente, nos dejamos impactar por la CIB y ahí nos quedamos tranquilos, la medimos, vemos el cortocircuito. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con las cardiopatías congénitas, y cuando vemos una patología lo que tenemos que decir, bueno, esto ya sé que lo tiene, ¿qué hago ahora? Hago todo un eco completo y después finalmente me dedico a ver estos puntos. ¿Qué valoramos con ecocardiografía? Y vemos la presión pulmonar, vemos la repercusión hemodinámica que tenga, ¿sí? Y entonces vamos, de acuerdo al tamaño de la CIB y la relación entre resistencias sistémicas y pulmonares, vamos a hablar que los cortocircuitos son más restrictivos o menos restrictivos. Espera que vamos a apagar.
Me pensé que estaba en silencio, mil disculpas. Tenemos que ver esto, porque el tamaño de la CIB va a determinar si que haya cortocircuito. Pero si las resistencias pulmonares aumentan mucho, ¿sí? Va a empezar a tener cada vez menos cortocircuito y en algún momento se va a hacer bidireccional, como es cuando son síndrome de Eisenmenger. Entonces tenemos que ver cómo es el cortocircuito de izquierda a derecha y decimos que es restrictivo cuando el QPQS mide menos de 1.5 a 1, cuando es de 1.5 a 2.5 decimos que es semi-restrictiva, para algunos arriba de 2 con 1 ya es no restrictiva. Y seguro que cuando tiene un gradiente alto es no restrictiva. ¿Cómo las clasificamos la CIB? Subvalvulares, ¿sí? Subtricuspidia, subaórtica, subpulmonar, posterior o tipo canal. Y fíjense que al lado está mencionado tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y esto lo seguimos poniendo porque alguna gente todavía ustedes van a ver que informan así también las comunicaciones interventriculares, pero esta clasificación la hizo Becú, que era un anatomopatólogo argentino, ¿sí? Del Hospital de Niños, que la describió con los cortes anatómicos que él hacía en los pacientes que fallecían. Entonces, estas son vistas, como él las clasificaba, desde una vista anatómica pura. Pero también tenemos la posibilidad de verlos con ecocardiografía, y entonces ahí decimos que son subtricuspidia, subaórtica. Estas dos, la tipo 1 y la 2, son perimembranosas, ¿sí? Y a veces nos cuesta separarlas una de otras, las subpulmonares, las posteriores. Y finalmente las musculares, que son las tipo 4, 5 de BQ, que pueden ser posteriores, medioventriculares, apicales o infundibulares. Eduardo, acá preguntan, antes que avances, tenemos 3 preguntas que quedaron importantes. Una es que si la CIA ostium primum siempre cursa con válvulas AB a la misma altura. La respuesta es sí, yo lo mencioné eso. Igualmente ahora cuando veamos canal lo vamos a volver a ver, pero sí, la respuesta es correcta, tienen que estar las válvulas a la misma altura. Porque esta es una patología de los cojinetes endocárdicos, no se olviden. Bien, tip para evaluar mecanismos de cierre de CIB por valva septal tricuspidia si se deben operar. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos algún caso clínico de eso, lo vamos a charlar. Si la CIB subtricuspidia tiene un mecanismo de cierre lo suficientemente bueno para no generar hipertensión pulmonar, y eso pasa en muchas frecuentes, y tenemos esa imagen que la valva septal tricuspidia tiende a cerrar el orificio, ¿sí? Y eso genera una imagen que es tipo pseudoaneurisma. Sí, ¿por qué dice pseudoaneurisma? ¿Se acuerdan en los infartos? Que decíamos que era un aneurisma o un pseudoaneurisma. Decíamos que era un aneurisma cuando tenía pared muscular. Acá no hay pared muscular. La pared en el pseudoaneurisma está dada por el pericardio, el del infarto, y acá está dada por la valva septal tricuspidia. Entonces, si la comunicación interventricular uno la mide y ve que tiene un agujero, por ejemplo, de 1 centímetro, pero después cuando pasa a ver el orificio funcional que tiene esa CIB es muy pequeñito y pueden ser 1 o 2 milímetros y no genera repercusión hemodinámica ni hipertensión pulmonar, mi idea actual es dejarlos tranquilos. Y si no presentan endocarditis bacteriana en la evolución natural y hacemos buena profilaxis para evitarla, la conducta hoy en día sería no quirúrgica. Pese a eso, van a ver que ya se están poniendo dispositivos de cierre de CIB cada vez más en los lugares perimembranosos, y no solo en los lugares musculares que son más confiables para poner. Pero ahora se están poniendo muchos cierres con dispositivos a nivel perimembranoso. Y para evaluar la CIB subaórtica, que justo estás mostrando. La CIB subaórtica en general no tienen borde, ¿sí? Entonces el borde superior de la CIB es la pared anterior de la aorta, y entonces son muy difíciles de cerrar estos con dispositivos. Si es perimembranosa subtricuspidia, entonces tiene muchas chances de poder cerrarse. Bien, ¿qué vemos en el eje mayor? ¿Qué CIA, qué CIB vamos a ver? Las subaórticas, que son perimembranosas,
las medioventriculares, ¿sí? O las anteriores propiamente dichas, ¿sí? Y las medioventriculares. ¿Por qué? En el eje mayor no vemos la punta del corazón. Y entonces es muy difícil que nosotros podamos ver una comunicación interventricular apical. Lo que sí podemos ver muchas veces es ver en el ventrículo derecho como viene un flujo desde la punta, ¿sí? de alta velocidad, turbulento, y entonces pensamos que si no hay nada en este sector, esa CIB debe ser apical. Y con muchas posibilidades vamos a estar acertando esto. Entonces, si bien el eje mayor no nos sirve para ver las CIB apicales, sí nos sirve para detectar aquellos flujos turbulentos que vienen desde la punta del corazón. Entonces, en el eje mayor vamos a ver las musculares anteriores, propiamente dichas, las perimembranosas y las medioventriculares. Un corte que es fantástico para ver las comunicaciones interventriculares es el eje corto a nivel de los grandes vasos. Y en este caso vemos todas las perimembranosas. Subpulmonar la vemos en hora 1, ¿sí? Esta es la válvula pulmonar. La subtricúspide la vemos en hora 9-10, ¿sí? Por encima de la válvula tricúspide, ¿sí? Y las que están en hora 11 y 12 son las subaórticas. Es decir, haciendo un pequeño paneo en este sector, ya estamos viendo 3 tipos distintos de comunicaciones interventriculares. Y si ahí ponemos el traductor con la punta más para abajo, vamos a empezar a ver todas las CIB musculares que hay en este sector. Es decir, que el eje corto a nivel de los grandes vasos y después a nivel de la válvula mitral y finalmente a nivel apical, también nos pueden permitir ver todos los tipos de CIB posibles. Las 4 cámaras nos ayudan mucho, ¿sí? Para ver las CIB apicales, ¿sí? Las CIB medioventriculares, las CIB posteriores, porque nosotros cuando vemos las 4 cámaras, vemos el septum posterior, y cuando subimos la punta del traductor y salen las 5 cámaras, vemos el septum anterior. Y esta es la región perimembranosa o posterior. Esto es lo que les comentaba recién. Acá vemos como en el eje mayor, las CIB subaórticas, perimembranosas, la CIB puramente anterior, ¿sí? Muscular anterior, ¿sí? La muscular medioventricular, ¿sí? Que está por debajo de la banda moderadora, y las CIB que están por encima de la banda moderadora son las CIB apicales. Después, este es un corte que estamos desde un eje mayor anteriorizando para ver todo lo que es infundíbulo pulmonar, ¿sí? Y este es el sector que podemos ver las comunicaciones interventriculares, cuando son infundibulares, musculares infundibulares. Acá tenemos desde un eje subxifoideo, como vamos subiendo el transductor, hasta llegar a la parte del infundíbulo pulmonar. Ahí llegamos, vemos todo el infundíbulo pulmonar y la válvula pulmonar en la punta, es decir, que todas las CIB que estén en este sector son las CIB, y acá vemos una CIB infundibular pulmonar muscular. Bueno, lo mismo, los pacientes que tienen sobrecarga de volumen deben ser operados, los que hacen endocarditis a repetición deben ser operados, y no deben ser operados aquellos pacientes que tienen síndrome de Eisenmenger. Vuelvo a decir, esto lo tienen para ver muy bien y muy tranquilos en la charla. No quiero detenerme a hacer lecturas de diapositivas. Después van a salir preguntas cuando vayamos viendo los casos clínicos, las vamos a ir discutiendo, pero ¿hay alguna pregunta más de CIB? Ya fue contestada si la CIB subtricúspide es la perimembranosa. Después, en un momento del práctico, vamos a ver la ubicación de todas las CIB, ¿sí? Y ustedes me van a tener que decir dónde está cada una de esas CIB. Bueno, canal aurículo-ventricular. Definición: el canal aurículo-ventricular completo, ¿sí? También es llamado de distintas formas: defecto de la cruz del corazón, ostium completo. Es decir, son palabras que ustedes tienen que saber que significan lo mismo.
¿sí? Y es una malformación de las almohadillas endocárdicas, de los cojinetes endocárdicos, y entonces lo que tenemos que buscar es alteraciones en el ventrículo, alteraciones en las válvulas auriculoventriculares, alteraciones en el septum auricular. Si todos estos defectos pueden encontrarse, y entonces podemos tener canales auriculoventricular completos, transicionales o parciales. Los defectos de los cojinetes que dan ostium completo son aquellos que tienen una válvula B única en el medio, ¿sí? Y por encima tienen un agujero que es la comunicación interventricular, y por debajo tienen un agujero que es la comunicación intraauricular, ¿sí? Y esto es lo que llamamos con una válvula AB única. Esto es un canal auriculoventricular completo. ¿Y de qué va a depender el cortocircuito? Del tamaño de la CIB. Si la CIB es muy pequeña, va a depender de la comunicación intraauricular, y la evolución es menor, porque no hay cortocircuito de izquierda a derecha con altos gradientes de presión. Entonces, como las dos aurículas tienen bajo gradiente de presión, el que predomina es la aurícula. Pero generalmente todos los ostium, o la gran mayoría, son con CIB predominantes, y estos pacientes hacen hipertensión pulmonar prácticamente antes de los 6 meses de vida, o entre los 6 meses y el año de vida. Hace muchos años los dejábamos evolucionar a estos pacientes y los operábamos antes de los 2 años de vida, y nos encontramos que muchos pacientes los estábamos operando tarde y eran pacientes ya con síndrome de Eisenmenger. Sobre todo en pacientes que tienen síndrome de Down, hacen más precozmente hipertensión pulmonar, y el 40% de los pacientes que tienen síndrome de Down tienen canal auriculoventricular en alguna de sus formas. Bien, igualmente el Down puede tener otras patologías, porque se ve en pacientes que tienen ductus, en pacientes que tienen CIA, en pacientes que tienen tetralogía de Fallot. Es decir, no es exclusiva del canal auriculoventricular, pero es bastante frecuente. Bien, esto es un canal AB completo. Fíjense, una válvula B única que tiene varios festones. Puede tener 5 o 6 festones que se dividen en las cavidades derechas y en las cavidades izquierdas, ¿sí? Como una comunicación interauricular y una comunicación interventricular. Y las otras dos formas son las transicionales, que tienen 2 válvulas auriculoventriculares bien marcadas. Puede tener una CIB cerrada o una CIB pequeña, y tiene una comunicación interauricular tipo ostium primum. Y finalmente, la parcial tiene 2 anillos valvulares, ¿sí? Por eso las válvulas están a la misma altura, porque no hay septum, no hay región perimembranosa, y por eso las válvulas se insertan a la misma altura. No tienen CIB y tienen una comunicación interauricular. ¿Qué debemos buscar en ecocardiografía en estos pacientes? Que esta ya es una cardiopatía congénita compleja. CIB posterior, medimos el tamaño, válvula auriculoventricular, valorar insuficiencia de las válvulas B derecha e izquierda, y grado de hipertensión pulmonar. CIA tipo ostium primum, medir tamaño, patologías asociadas, como dijimos, la tetralogía de Fallot, el ductus arterioso persistente. La evolución, entonces, habíamos dicho que estaba ligada al tamaño de la CIB. Hay 3 tipos de canal auriculoventricular completo. Vamos a hablar un poquitito de 2 nada más. Uno que es el más común, que es el de Rastelli, ¿sí? En los cuales hay una válvula auriculoventricular común, y la característica que tiene cuerdas que se insertan en el septum interventricular. En cambio, la tipo C de Rastelli, que es en un 25%, ¿sí? Las inserciones se van hacia los músculos papilares, y lo que nos va a dar la impresión que es una válvula que está flotando en la comunicación interventricular. Y esto se asocia mucho con la tetralogía de Fallot. Canal AB operado y no operado. ¿Cuáles son las secuelas residuales? El síndrome de Eisenmenger, ¿sí? En aquellos pacientes que no han sido operados, o cortocircuitos residuales, que ya que tiene el cirujano, ¿cómo trata esto? Cerrando la CIB, cerrando la CIA, y haciendo una división de la válvula auriculoventricular única en una parte derecha y una parte izquierda, ¿sí? Y las complicaciones que a veces quedan con CIA, CIB, y en algunos casos también quedan con VIAD. Pueden quedar con valvulopatía mitral o tricopía residual, y esto es sumamente frecuente. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo es mucho menos frecuente.
Y las complicaciones son la insuficiencia cardíaca y la arritmia, y eso seguramente es por el tipo de complicación que tengan de CIA, CIB residual o la presencia de arritmias. Acá también está lo mismo, ¿sí? No voy a entrar mucho en esto, pero sí acá lo que dicen, cuando debemos operar un canal auriculoventricular que ha quedado con una insuficiencia de la válvula B, ¿sí? Y estos pacientes deberían ser operados por aquella gente que hace plásticas valvulares muy buenas o pacientes que se dedican a cardiopatías congénitas del adulto, ¿sí? En Argentina hay pocos cirujanos cardiovasculares que se dedican a estas cardiopatías congénitas del adulto. Lentamente hay un aumento, pero es muy poco todavía. Pero ustedes no se olviden que hoy las cardiopatías congénitas del adulto son casi tan frecuentes como las cardiopatías congénitas del recién nacido. Entonces, tenemos que tener cada vez más cuidado con estos pacientes, porque muchos están operados y muchos no han sido operados, y entonces tenemos que ver cuál es la evolución de estos pacientes. Y la insuficiencia de la válvula AB izquierda, sobre todo, la mitral, es porque estos pacientes quedan con cleft residuales y entonces quedan con insuficiencias mitrales que van progresando con el tiempo y van a necesitar cirugía si la insuficiencia mitral presenta repercusión hemodinámica, ¿sí? Antes de que presente deterioro de la función ventricular. Bien, esto es lo que decíamos que alguien me preguntó, canal aurículo-ventricular parcial, lo volvemos a ver, esta es la forma completa con una sola válvula, y estas son dos válvulas con una válvula, con válvulas a la misma altura, ¿sí? Entonces cuando vemos válvulas a la misma altura, no vemos CIB y vemos comunicación interauricular, decimos que es un ostión parcial. Y si vemos una pequeña CIB o una CIB cerrada por un mecanismo de cierre, decimos que es un canal transicional. Bien, esto ya lo vimos recién, cuando vimos el CIA, porque es lo mismo. CIA, ostium primus, es lo mismo. La transicional ya lo hemos charlado, y antes de que pasemos a ductus, quisiera saber si hay alguna pregunta que me quieran hacer del canal auriculoventricular. Bueno, ahora no hay ninguna. Bueno, no sé si estoy yendo demasiado rápido, Susana. Para mí muy bien porque ya estos están en los videos, o sea que ellos es puntualizar los datos más importantes. Después van a tener que rever toda la charla con tranquilidad, me parece, porque si no son muchos conceptos que lógicamente... Acá hay una pregunta que dice Florencia, similar a la pregunta de CIA, ¿cómo definimos una CIB restrictiva? La CIB restrictiva es aquellos pacientes que tienen CIB pequeñas, que no tienen hipertensión pulmonar y no tienen sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas. Cuando completamos los tres signos, y lo que es muy importante, porque a veces uno mide el gradiente entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho a través de la CIB, ¿no? Pero ustedes pueden calcular la presión que tiene esa arteria pulmonar sabiendo cuál es la presión que tiene el ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la presión que tiene el ventrículo izquierdo? Si no tiene ninguna estenosis aórtica, va a ser la misma presión que la presión aórtica, la presión sistólica, ¿sí? Entonces, trasladamos, en ese momento, tomamos la presión, medimos el gradiente a través de la comunicación interventricular y vemos el gradiente. Por ejemplo, vamos a poner una rareza, pero a veces puede pasar, tiene un gradiente de 80 milímetros de mercurio y te dicen, no, tiene 80 milímetros de mercurio y es una CIB restrictiva, ¿sí? Porque tiene mucho gradiente. Pero si ese paciente tiene 160 de presión, me está diciendo que hay 80 de gradiente, es decir que hay 80 de presión en la arteria pulmonar. Porque si no hay estenosis pulmonar, la presión del ventrículo derecho es la misma presión que hay en la arteria pulmonar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos restrictiva o no restrictiva. Entonces, para resumir, restrictiva, comunicaciones interventriculares pequeñas, ¿sí? Que no tienen repercusión hemodinámica y que no tienen hipertensión pulmonar. ¿Bien? Perfecto, ¿Contestado? clarísimo. ¿No hay más preguntas de esto? Pasamos a ductus. Sí.
Bueno, el ductus es una cardiopatía congénita relativamente frecuente también, a veces está en forma aislada y a veces acompañando a otro tipo de patología. Hay patologías que son ductus dependientes, son cardiopatías congénitas cianóticas muy graves, que no es el tema de hoy, por supuesto. ¿Y qué es el ductus? Es un vaso que conecta la rama izquierda de la arteria pulmonar con la aorta descendente a la altura de la subclavia izquierda. En pacientes adultos, en general, son de tamaño pequeño o en raras oportunidades moderado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo llegan los ductus adultos? Tienen que ser muy pequeños, porque si no generan hipertensión pulmonar, porque lo que está conectando es una cámara de alta presión, como es la aorta, a una cámara de baja presión, como es la arteria pulmonar. Entonces tiene que ser necesariamente pequeño para que estos pacientes lleguen adultos. Si llegan adultos teniendo un ductus grande, ¿cómo van a llegar? Como con síndrome de Eisenmenger, ¿sí? Y hay un grupo muy pequeño de pacientes que son CIB, ductus pequeños a moderados, en los cuales con el tiempo van generando insuficiencia cardíaca y pueden ir generando hipertensión pulmonar, y uno hace el diagnóstico relativamente fácil. Si nosotros hacemos un estudio completo con el ecocardiograma, y un estudio completo con ecocardiograma significa ver el tronco y ramas de la arteria pulmonar, aunque sea con un pantallazo rápido, con el Doppler color, vamos a enganchar rápido el flujo del ductus arterioso persistente, o haciendo un corte supraesternal, longitudinal o ligeramente más anteriorizado, vamos a ver un flujo también que va de la aorta a la arteria pulmonar. Entonces, si hacemos ya el eje corto, es que lo hacen de rutina, a veces no hacen tanto el supraesternal, pero con el eje corto ustedes prácticamente hacen el diagnóstico de ductus arterioso. También acá es bueno medir la presión aórtica, restársela, y entonces vamos a saber qué presión tiene la arteria pulmonar. ¿Sí? Y entonces esto es importante porque nos permite saber si el ductus es restrictivo o no restrictivo, lo mismo que con la comunicación interventricular. ¿Dónde tenemos que buscar esto? Entonces dijimos en el eje corto paraesternal izquierdo, subir a veces un espacio intercostal más arriba y lo que llamamos paraesternal alto, y a veces se ve mucho mejor ahí que en el paraesternal normal. El supraesternal, y lo que dijimos antes, el color facilita el verlo. No siempre podemos medir perfectamente bien el tamaño que tiene este ductus arterioso. Sí, desde supraesternal se ve mejor, pero a veces lo único que podemos ver es cómo entra el flujo en color dentro de las cavidades pulmonares, de la rama izquierda de la arteria pulmonar, y medir el tamaño por color del Doppler color, a ver cuánto es lo que nos ayuda a distinguir si es un ductus pequeño o no. Tamaño del ductus, tamaño de la aurícula izquierda, porque los pacientes, el ductus hace una sobrecarga de volumen, ¿sí? Eso va al pulmón, el pulmón va hacia la aurícula izquierda, dilata la aurícula izquierda, dilata el ventrículo izquierdo, lo que dijimos antes, provoca una sobrecarga volumétrica del mismo. Esto en aquellos raros casos que no son CIB que no son ductus pequeños y que no son síndrome de Eisenmenger. Medimos el gradiente aortopulmonar, grado de hipertensión pulmonar, lesiones asociadas, ¿sí? Coartación, CIB, CIA, y control luego de cierre. Esto es muy importante porque en algunos pacientes quedan ductus permeables después del cierre con dispositivos. Estos quedan más o menos hasta dentro de un año, y al año se cierran la mayoría. Cuando después del año no se cerró o el ductus residual es grande, eso no es un buen cierre. Entonces ahí hay que practicar otro cateterismo para intentar cerrar ese ductus residual. Depende del tamaño del ductus, también se puede cerrar con coil, con dispositivos tipo Amplatzer cuando miden entre 4 y 14, menos de 4 se pueden cerrar con coil, y cirugía se pueden cerrar de cualquier tamaño, ¿sí? Pero sobre todo aquellos que miden más de 14 milímetros. ¿Por qué? Porque hoy tendríamos que cerrar los ductus con dispositivos en general, que es mucho más sencillo, mucho mejor el postquirúrgico, todo es mejor. Pese a eso, la cirugía de un ductus arterioso es de bajo riesgo en estos pacientes también. Pero bueno,
hay muchos problemas con algunas obras sociales para autorizar el cierre con dispositivo, porque son mucho más caros y le resulta más caro que pagar una cirugía a cielo abierto de esta patología. Entonces, bueno, estamos viendo todos estos como probables panoramas que tenemos que definir muy bien, pero estos pacientes, cuando el ductus es grande, habría que cerrarlo, y cuando es chico, tenemos que posibilidad que hay de endocarditis infecciosa en estos pacientes, ¿sí? Que traiga una endocarditis del lado, en el extremo aórtico, generaría un problema importante porque esos pacientes pueden embolizar muchísimo. Entonces, en general, el ductus diagnosticado es un ductus cerrado, salvo que sea muy, muy pequeño, y entonces las posibilidades de que haga alguna complicación son ínfimas. Y hablamos de muy pequeño cuando mide menos de 2 milímetros, pero seguro cuando mide menos de 1 milímetro. ¿Qué es lo que debemos valorar? Entonces el tamaño, y ya lo mencionamos, esto no sé por qué fuimos para atrás. Bien, estas son las guías, ¿sí? Se deben cerrar los ductus, dicen los pacientes, con sobrecarga de volumen, ¿sí? Sin hipertensión pulmonar. Entonces, eso es lo que les mencionaba, que hay un pequeño grupo nada más que entraría dentro de esta clasificación. Y que no se debería cerrar, que esto es importante remarcarlo, siempre tenemos que remarcar las dos puntas, ¿no? En qué no nos debemos equivocar en cerrar un ductus arterioso con un síndrome de Eisenmenger. Entonces, bueno, esto es un poco, si hay alguna duda de esto, lo charlamos, y si no, vamos a entrar en los casos. Acá hay una pregunta, Marita Jiménez, no me queda clara tu pregunta, dice, tip para evaluar el cabo pulmonar y aórtico. ¿Podés hablarla en voz? ¿Puedes hablar? Recién lo mencioné eso, que el cabo aórtico es mucho más fácil de medir, y ahora vamos a ver algún ejemplo. En cambio, el cabo pulmonar muchas veces cuesta mucho poder medirlo. En los chicos probablemente más fácil, en los adultos cuesta muchísimo. Bueno. Y entonces muchas veces los cabos pulmonares los sacamos a través del cortocircuito, del flujo reverso que tienen en la arteria, en la rama izquierda de la arteria pulmonar. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Bueno, empezamos con el primer ejemplo. ¿Quién se anima a describírmelo? Bueno, empezamos de atrás para Hola. adelante. Sí. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal? Es una apical de 4 cámaras, parece que hay un defecto del tabique interauricular bajo, parecería que es las válvulas AB al mismo nivel, sería una comunicación auricular tipo ostium primum o canal AB parcial. No estoy segura si hay un defecto del tabique interventricular. ¿Lo ves? A ver, te lo pongo en movimiento de vuelta. Acá está la comunicación interventricular que está cerrada. Cerrada por la válvula septal. Exactamente. ¿Cuántas válvulas vemos? ¿Cuántas válvulas vemos? 2 válvulas. Dos. Al mismo nivel, con una pequeña CIB que puede estar cerrada o no, y una comunicación interauricular. Esto es un canal AB transicional. 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 ¿Está claro esto? Yo creo que cuando vemos las patologías se nos aclaran un poco las ideas que tenemos. ¿Y qué dijimos, doctora, que podía tener estos pacientes? El cleft mitral. ¿Y acá lo ve bien el cleft mitral? Sí, en la valva anterior. La valva anterior está hendida o partida, ¿sí? Sí. Y justo en ese sector es donde se ve la insuficiencia valvular. En algunos casos esa insuficiencia valvular es leve, pero en algunos otros casos puede llegar a ser severa. Bien. Bien, ¿quién se anima a decirme esto? Hola. Sí. Sí. Cuando hablen yo les pido una cosa, si son cardiólogos infantiles o no, que me lo mencionen. No, cardiólogo de adulto. Perfecto. Bien. A ver, se ve una apical 4 cámaras, se ve un defecto a nivel del septum interauricular, más tipo ostium primum, se ve un defecto a nivel del septum interventricular, en su porción sería, pensando en una membranosa, y parece ser una única valva, como si fuera un defecto de los cojines endocárdicos completo. Hay un crecimiento auricular derecho comparado con
Porque, ¿qué va a tener este paciente casi con seguridad si llegó adulto? Porque estos son pacientes adultos. Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, y por eso la aurícula derecha seguramente está muy dilatada. Pero si vemos los tipos de Rastelli que habíamos dicho, este tiene cuerdas, ¿ven cómo las cuerdas se insertan en el septum? Entonces Sí. este sería un tipo A de Rastelli. Y llegó adulto como con síndrome de Eisenmenger. Ahí se ve que tiene insuficiencia de una válvula B derecha y una izquierda, y que a través de la derecha se marca un gradiente de 100 milímetros de mercurio, que es lo que estabas vos mencionando, como que la aurícula derecha estaba muy dilatada, y eso es por la hipertensión pulmonar que tienen estos pacientes. ¿Bien? Sí, sí, se Entonces, entiende. hasta ahora dimos un canal completo, un canal transicional. ¿Quién se anima a hablar de este? Vamos. Bueno, algún cardiólogo infantil. A ver quién es cardiólogo infantil que me trate de decir eso. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola, yo no soy cardióloga infantil, pero bueno. Bueno, La imagen anterior era, en realidad, era un paraesternal eje largo, donde estoy viendo a nivel del septum interventricular, una comunicación interventricular que está grande, por ¿no? debajo, bien grande, por debajo de la Diga, aorta, y un cabalgamiento, la verdad que no sé el porcentaje, pero 30%, 50. Vamos a suponer un 50, bueno, 50%. de ¿Ves? Ahí la está. aorta, tal cual, ¿Ves? y un ventrículo derecho que parece estar como aumentado de tamaño, con hipertrofia de las paredes. Perfecto. Eh, Entonces, ¿qué diagnóstico vos podrías hacer? y acá, en realidad, tendría que descartar, o sea, si tiene después una estenosis pulmonar, para ver si no genera hipertrofia del ventrículo derecho, un falot, Bien. Entonces, con la el... CIB es tipo falot, Claro, tal cual, porque es parecía. subaórtica y con Subaórtica y cabalgamiento con aórtico. Hay cabalgamiento, tal hipertrofia cual. ventricular derecha Sí, y seguramente en algún lado tiene una obstrucción del tracto de claro, salida, sea infundibular o valvular, porque si no, sí, no va a presentar esta hipertrofia ventricular. La ven tal cual. acá, esto mide 8 milímetros. ¿Y cuál es la pared, cuánto mide la pared normal del ventrículo derecho? En menos de 5 milímetros. Menos de 5, o 4, dicen Ujú. algunos autores. Bueno, ahora seguimos con esta imagen. ¿Y qué es lo que ves acá? Y acá lo que estoy viendo, veo otra, bueno, en realidad este parecería ser un succifodio, ¿no es cierto? Un 4 cámaras en succifodio. Veo una CIB, Enorme. sí, bueno, un defecto en el tabique del septum interventricular, una válvula auriculoventricular, ¿Cómo es esta válvula auriculoventricular? es única, Es única. única. Y ¿Y vos ves después, cuerdas que vayan hacia el no, septum? para nada, no, No. la verdad que no. Está como bailando en el medio del Está como agujero. bailando en el medio, tal cual. Y ¿Sí? después una comunicación, o sea, un defecto a nivel del septum interauricular tipo Entonces, si CIB, vieras esta imagen sola, ¿qué dirías? que es un canal AB completo, Pero en la otra imagen vimos que era un falot. tal cual. Bueno, tendría que anteriorizarme para ver un 5 cámaras y ver el Ahí está, tracto de ¿lo ves en salida. 5 cámaras Sí, ahora? ahí está Cómo perfecto, está cabalga. cabalgando. Y acá vemos el gradiente que tiene la estenosis pulmonar. Es infundibular, pero bueno, ¿cuánto mide? El gradiente le da de 46. 46. Es decir, que tiene una estenosis pulmonar moderada y por eso llegó adulto sin haber sido operado. ¿Sí? Claro, está bien. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un canal auriculoventricular más falot o es un falot más canal auriculoventricular? Normalmente se le pone el nombre a aquella patología que predomina. ¿Sí? En este caso, tiene un canal AB completo, ¿sí? Tipo C de Rastelli, pero tiene un falot que está generando la clínica de este paciente. ¿Sí? Y este paciente debe estar ligeramente cianótico, pero no muy cianótico porque tiene una estenosis pulmonar moderada. ¿Bien? Bien, ¿quién se anima con este? Este es muy fácil.
Escriban si no se animan a hablar, escriban por chat. Y ahí Pero está muy lo- bien. Hasta ahora todos los que hablaron estuvieron muy bien, brillantes. Muy bien. Acá escribió alguien ductus. Bien, Hola, Doc. sí. Este en realidad parece ay, perdón, me lo sacó. Un eje corto de grandes vasos, donde estoy viendo a nivel de la arteria pulmonar un flujo. ¿Qué rama es esta? Esa es la rama Izquierda. izquierda, perdón. La rama Esta es la izquierda. derecha. Todo Está lo que bien. está más cerca de este lado es derecho. Bien. Todo lo que es Y lo izquierda que en la estoy imagen viendo suya es derecho. Está bien. Lo que estoy viendo ahí es justo un flujo que en realidad se acerca hacia el transductor turbulento, que parecería ser un ductus. Muy bien. Y acá tenemos la válvula pulmonar, y muchos pacientes tienen pequeñas insuficiencias pulmonares que nos permiten ver muy bien lo que es el flujo del ductus de la insuficiencia pulmonar. Pero nos vamos a supraesternal, ¿sí? Anteriorizando un poco, y acá vemos cómo entra, esta es la rama izquierda, ¿se acuerdan cuando veíamos el normal? Acá vemos cómo entra este flujito, ¿sí? Este paciente no tenía repercusión hemodinámica y tenía un alto gradiente entre la aorta y la arteria pulmonar. La pregunta que alguien hizo es, ¿se cierran o no se cierran? Y la verdad que hoy en día, si no fuera un problema de costos, tendríamos que cerrarlo con seguridad, porque el riesgo de cerrar es mínimo, es insignificante. Hoy, con la experiencia que tienen los hemodinamistas, esto cerrarlo son 5 minutos de hemodinamia, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad tendríamos que cerrarlo y nos dejamos de pensar que estos pacientes puedan tener endocarditis bacteriana o alguna otra complicación. Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Cuando son adultos, y llegan adultos con un ductus moderado, ¿sí? El problema es que tienen los pacientes adultos que se calcifica el ductus, que se calcifica el orificio, sobre todo el aórtico, y eso a veces necesita ser operado quirúrgicamente y nos trae problemas para cerrarlos con hemodinamia. Pero hoy creo que la indicación de cierre de un ductus debería ser siempre con hemodinamia. A ver quién me hace el diagnóstico de esto, que no hay flujo color, pero si miran bien este corte transesofágico, van a hacer el diagnóstico perfecto. ¿Alguien se animaba por ahí a hablar? Dígalo. Más fuerte. Hola. Sí, hola. Puede que, no sé, puede que me equivoque, pero parecería ser en realidad una comunicación que parecería ir del ventrículo izquierdo, pero a la aurícula derecha, una comunicación ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Perfecto, este es un VIAD. No encontré, lo perdí, entre todas las cosas que perdí el año pasado cuando se me cayó la computadora, estaba el flujo en color, ¿no? Es un flujo de alta velocidad, era un VIAD no muy grande. Claro, Es bueno que lo empiecen a ver. Bien. ¿Quién se anima a describirme este paciente? ¿Nadie se anima? Alguien ya describió una imagen muy parecida de esta. Hola, Doc. Sí. Sí, también me recuerda a la que describió la compañera Sí. hace un ratito. O sea, veo una comunicación interventricular Sí. Es con grande, cabalgamiento. Sí, es grande, con no cabalgamiento parece aórtico. restrictiva. Un cabalgamiento aórtico, también parece hipertrofia del ventrículo derecho, si no se ve bien con tanta claridad la pared. No, mirá lo que es esto. Debe Ahí, tener más de 1 sí, centímetro. sí. Acá hay dos posibilidades. Y se ve. O que tenga una estenosis pulmonar y lo haya protegido, o que esta hipertrofia sea por qué. Por hipertensión pulmonar. Exactamente. Entonces esto puede ser un Eisenmenger o Mm. una estenosis pulmonar que la tenemos que buscar. ¿Y cómo es el flujo? ¿Lo ves acá?
Sí, ahí, sí, lo veo laminar. Vemos un flujo laminar porque no, el agujero es muy grande, ¿sí? Sí, Vemos flujo azul y flujo rojo. sí, ¿Lo llegás a ver? bidireccional. Sí, Bidireccional. Perfecto. Y además, ¿qué tenía esta paciente, pobre? y tiene engrosamiento de las valvas Tiene una con estenosis flujo aórtica turbulento. moderada. Cuando la conocí era una estenosis aórtica muy leve y fue evolucionando mal. Igualmente es una mujer de 71 años que tiene un síndrome de Eisenmenger. Ahí está en el 5 cámaras, ¿lo ves, doctora? Sí, Se ve sí. perfecto, ¿no? Sí, se ve bien el flujo laminar de la CIB y el flujo turbulento de la estenosis aórtica. Muy bien. Y acá se ve el gradiente, creo que era La 100 y hipertensión. algo. ¿Sí? 108, dice. 108. Bueno, esto es importante. Entonces, CIB tipo Fallot, ¿sí? O, en este caso, no era Fallot, era un síndrome de Eisenmenger. Pero es una CIB subaórtica con cabalgamiento aórtico. Entonces, si no tiene hipertensión, no tiene estenosis infundibular valvular de tronco de ramas de la arteria pulmonar, no es un síndrome de Fallot, pero es una CIB subaórtica tipo Fallot. ¿Bien? Ok, sí. Un corte que hay que hacer siempre, y yo se lo recomiendo y háganlo, porque se ve todo tan bien, los supraesternales. Miren, esta es la aorta, esta es la vena cava superior, y esta es la rama derecha de la arteria pulmonar. Mire que bien ustedes pueden congelar acá, medir cuánto mide, y esta rama derecha medía 3 centímetros, 3 y algo. ¿Y por qué? Porque tiene Eisenmenger. Y esta es la rama izquierda, ¿sí? Esta es la aorta por arriba, anteriorizamos un poco y sale la rama izquierda de la arteria pulmonar como una coma, y también la podemos medir sin ningún problema. En estos casos, en los síndromes de Eisenmenger, hay que medir bien el tronco de la arteria pulmonar, las ramas de la arteria pulmonar, ¿sí? Y ver bien. Esta paciente, vuelvo a decir, tiene 71 años y está bastante bien, ¿sí? Con drogas antihipertensivas pulmonares a full, y bueno, sigue sobreviviendo y todo, cada 6 meses que yo la veo, no es que la sigan cada 6 meses, yo la veo para hacer el eco nada más cada 6 meses, y cuando uno llega a una hipertensión pulmonar tan importante, la verdad que no va a haber muchos cambios en estos pacientes. Y lo que uno tiene que buscar, ¿cuáles son los cambios que tendría que buscar en una hipertensión pulmonar? Para hablar de severidad y que el paciente va a andar mal a corto plazo o a corto mediano plazo. Y eso lo vieron con la doctora Majul, casi a principio de año. Me están dejando mal los alumnos. Por favor. Estaba la doctora ahí, escondida. Se observa dilatación de cavidades derechas, disminución de la función sistólica, disminución del TAPSE, la S del tisular, derrame pericárdico y dilatación del seno coronario. Bien, entonces todo eso ¿de qué habla? De mala función ventricular derecha y descompensación, ¿no? Cuando ya tenemos derrame pericárdico, quiere decir que ya estamos en un estado muy avanzado. Hoy en día igualmente muchos pacientes han evolucionado muy favorablemente con las medicaciones nuevas que hay antihipertensivas, ¿no? Bien. ¿Quién se anima a describirme esto? Parece un subsifoideo, se ve un defecto ¿Quién del es? tabique. ¿Quién habla? Sofía es mi nombre, soy cardióloga de adultos. Muy bien. Parece Contame. un ¿Un defecto? defecto del tabique interauricular bastante alto, pareciera un defecto tipo seno venoso. Exactamente. ¿Y esto qué es? La desembocadura de la vena pulmonar superior derecha. Y vos fíjate que está pivoteando este septum, y por momentos queda esta vena pulmonar entrando directamente, y fíjate con el flujo, ¿sí? De la CIA y el flujo de la vena pulmonar entra todo a la aurícula derecha. Entonces esto es una CIA senovenoso con un retorno venoso anómalo parcial. Esto es muy importante, dónde deja el cirujano el parche. Porque si pone mal el parche, y yo he visto 2 pacientes, hace mucho que no lo veo, lo ponen en este sector, la vena pulmonar drena en la aurícula derecha y esos pacientes
no les va tan bien. ¿eh? Así que Bien. tienen que tener cuidado con esto, viendo donde el cirujano pone el parche. Entonces, CIA con retorno venoso. Esta es muy fácil, ya lo vimos ahora, pero esta ya parece un ductus un poquito más importante, ¿no? Y el gradiente es 77. Este paciente tenía 125 de presión sistólica aórtica. ¿Qué presión pulmonar tiene? No tiene estenosis pulmonar. Y sería casi 50 de sistólica en lo pulmonar, ¿no? Que no es tampoco, ¿no? Claro. Fíjense, si uno toma nada más que el gradiente, no, mirá, 70 y pico, casi 80, es bárbaro. Y tenía un ductus que ya empezaba a generar dilatación de cavidades. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven en esta imagen y qué ven en Doppler color? Hola, Doc, ¿puede ser que sea nuevamente una comunicación VIA-D? Es una comunicación VIA-D, pero este paciente era un canal aurículo-ventricular completo. Le pusieron un parche acá, le pusieron, ven que está más brillante acá, y quedaron medio a distintas alturas porque quedó el VIA-D, casualmente. Y ahí ven, hay que mirar con mucho cuidado de dónde viene, acá se ve bien el VIA-D, pero no siempre se ve tan bien y se ve entrar el flujo rápidamente en las cavidades de aurícula derecha, ¿sí? Y como estos cortocircuitos son muy pequeños, no generan mucha repercusión. Pero la verdad que un VIA-D tendría que ser una repercusión alta, porque tenemos un ventrículo izquierdo de alta presión a una cavidad de baja presión que es la aurícula derecha. ¿Sí? Y acá si miramos con detenimiento vemos el flujo del VIA-D y además un pequeño flujito por momentos de una insuficiencia valvular tricuspidia. Y eso nos permite ver de dónde está el origen de este flujo. Muy bien, no sé quién, muy bueno. Esta es muy fácil. Un corte transesofágico y ¿qué se ve? Una CIA. ¿Una CIA de qué tipo? Ostium secundum. Enorme. No. Terrible. ¿Sí? Ya no sé cómo decirlo. Miren, mide muchísimo esta CIA. Acá vemos que tiene borde, ¿sí? Y cuando ponemos el Doppler color, vemos que es un flujo laminar completamente, ¿sí? Porque se han igualado prácticamente las presiones del lado izquierdo al lado derecho. ¿Y por qué hay cortocircuito de izquierda a derecha todavía? Si las presiones dentro de las aurículas se han igualado. ¿Tiene IM asociada o alguna otra cosa? No. ¿De qué depende el cortocircuito de izquierda a derecha? Del tamaño de la CIA. Del tamaño de la ¿no? CIA y de los flujos en realidad pulmonar, de la De la resistencia sistémica versus la resistencia pulmonar. Tal cual. ¿Sí? ¿Y cómo debe estar la resistencia pulmonar en este paciente? Todavía muy bien, porque el flujo es laminar, no trae ningún problema, si está dilatando las cavidades derechas, como ustedes ven. Entonces, este paciente todavía es un excelente candidato para cierre de esta comunicación interauricular. Este es un paciente que fue operado. ¿Quién me dice de qué fue operado? ¿Puede ser que haya sido un canal AB completo? Acá estamos en un planeta un poquito más alto, y esto Sí. es un parche de una 6B, esto es muscular bien. Sí. Yo la veía también en el tabique en el septum interauricular, por ahí. No, esto es parte de la aorta, ¿sí? Y fíjense qué complicación quedó.
insuficiencia aórtica, insuficiencia porque aórtica. seguramente este paciente fue operado tarde y el prolapso que tenía de esta válvula aórtica, ¿sí? Sea la válvula coronariana o no coronariana, derecha, generalmente quedan con unas insuficiencias residuales. ¿Sí? Bien, sí. Este es un paciente operado también. ¿De qué fue operado? ¿Cómo están las válvulas AB? Al mismo Y nivel. Al mismo nivel. Le pusieron un parche por arriba, que es esto finito que Mm. se ve acá, a veces cuesta verlo, y un parche acá. Es decir, este paciente tenía un canal AB completo, que fue operado, y entonces generaron, cerramos la CIB, cerramos la CIA, ¿sí? Nos queda una válvula derecha, izquierda y una válvula derecha. Fíjense, y esto es muy importante, la válvula tricúspide, como prácticamente en este caso y en muchos casos, queda como una válvula B única. ¿Sí? No se ve una valva septal acá. Y entonces, ¿dónde va a arrancar el jet de regurgitación? Pegado al septum interventricular. ¿Sí? Y esto es lo común que vemos en los pacientes que quedan con insuficiencia tricuspidia residual, ¿sí? Que es un jet excéntrico que arranca bien pegado al septum. Y otra cosa que puede pasar es que esta válvula no abra correctamente. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que la válvula tricúspide abre hasta exageradamente, es el anillo más grande que tenemos. Y acá no parece abrir tanto, y entonces estos pacientes pueden quedar con estenosis o insuficiencias residuales. Y este paciente además tiene insuficiencia mitral residual. Pero ven el flujo, cómo arranca en el septum interventricular. Y esto no es un VIAD. Por eso es muy importante, porque si ustedes se confunden un VIAD con una insuficiencia tricuspidia, uno va a tener presión normal, ¿sí? O ligeramente aumentada, y en cambio el otro va a tener una alta gradiente de presión porque está comunicando el ventrículo con la aurícula. Así que hay que tener mucho cuidado con hablar, como hemos visto muchas veces, que el paciente tiene hipertensión pulmonar y realmente no tenía hipertensión pulmonar, sino que estaban pasando a través de un VIAD. Bien. Eduardo, acá Sí. Marita pregunta, ¿la afectación aórtica con prolapso es porque la CIB fue subaórtica o también en la CIB perimembranosa afecta la válvula aórtica? Las perimembranosas son las que más afecta son las subpulmonares, que yo les mostré hace un rato. Las subpulmonares prácticamente de regla van con insuficiencia aórtica y la valva que va a tender a cerrar ahí es la coronariana derecha. En cambio, cuando estamos en una perimembranosa puede afectar tanto las subtricuspidias y en algunos casos también las subaórticas, pero más que nada las subtricuspidias. Y como son mucho más frecuentes las subtricuspidias que las subpulmonares, la insuficiencia aórtica se ve en un 50% en las perimembranosas y en un 50% en las tipo subpulmonares. ¿Seguimos? Sigamos. Bueno, ¿quién se anima a decirme qué es esto? Acá está congelada la imagen. ¿Qué corte es y qué es lo que están viendo? ¿Qué corte es? Es fácil, ¿no? Es un corte. ¿Alguien que escriba si quiere? Vamos, es un cañón esto. Parece un eje corto a nivel de grandes vasos, ¿no? Parece no, es. Ya estamos terminando el curso, empezamos a hablar bien. ¿Y qué es lo que ve, doctor, acá? Anteriorizamos un poco esta. ¿Qué es esto que ven acá? Hay un flujo color que está pasando, parecería un ducto, es un ductus. Es un ductus arterioso, ¿sí? Entonces acá sí, por ejemplo, en este caso, podemos ver muy bien el anillo aórtico y muy bien el anillo pulmonar, porque acá está entrando en la arteria pulmonar, ¿sí? Es más grande el aórtico que el pulmonar.
Este es un ductus arterioso de una chica que tenía 35 o 40 años, que fue cerrado con cateterismo. Y no tenía dilatación de cavidades, sobrecarga de volumen, pero es uno de los pocos que hemos visto, así que llegan adultos con semejante ductus. Bien. A ver, ¿qué ven acá? ¿Qué corte es este? Subsifoide, Subsifoide. ¿Y qué estamos viendo? el tabique interauricular. ¿Y cómo está este tabique interauricular? Parece tener una CIA. Perfecto, parece tener una CIA. Acá vemos el flujo con color, y tiene flujo con color. Acá vemos el corte. ¿Cuál es este corte? Estamos viendo la vena cava Es inferior, el bicavo. el bicavo y una parte de la vena cava El superior, subsifoide. y ahí se ve mejor, ¿sí? Y este es muy buen corte para ver este tipo de CIA. Pero cuando vemos a nivel de la pulmonar, nos llama la atención que la válvula pulmonar, ¿cómo abre? Endomo. Endomi, perfecto. Y esta es una asociación que ustedes tienen que buscar, ¿sí? La CIA acompañada de estenosis valvular pulmonar. Y alguno de ustedes hizo al principio, ¿cómo sabemos hasta cuándo es una velocidad normal, ¿sí?, de esta válvula pulmonar endomi? ¿Y hasta cuándo consideran ustedes que hay un gradiente que puede ser por hiperflujo, y cuándo a partir de ese flujo ya no es más hiperflujo, sino que tenemos que pensar en estenosis pulmonar? Lo hemos comentado en la clase, ¿eh? Acá lo ven más, está ampliada la imagen, el flujo turbulento de la estenosis pulmonar, que es excéntrico y se pega a la pared libre de la arteria pulmonar, y acá vemos el gradiente, que es 3,5 metros, 4 metros, que es un gradiente alto. ¿Cuál sería el gradiente para separar lo que es hiperflujo de lo que es estenosis pulmonar? ¿Nadie se anima a decirlo? La doctora que habló al principio había dicho hasta 1,9, ¿no? Sí. Bueno, lo que vamos a decir es hasta 20 milímetros de mercurio puede llegar a ser hiperflujo. Arriba de 20 es casi imposible. Pero también puede tener estenosis pulmonar con 17, 18, 19 de gradiente, ¿sí? Es decir, arriba de 2 metros, ella dijo 1,9. Yo he visto varias CIA que eran puras. Yo, cuando tiene esos gradientes así medio borderline, amplío la imagen de la válvula pulmonar, veo si tiene imagen endomin, si está engrosada, me quedo minutos observándola, porque puede ser que sea hiperflujo o puede ser que sea estenosis. Pero cuando tiene más de 2 metros, tiene una estenosis. Igualmente, ¿cómo va a ser esa estenosis? Muy leve, porque si tiene una CIA grande, hay mucho que también es de hiperflujo. Es decir, seguramente cuando se opere ese paciente de la CIA, ese hiperflujo baje y quede con un gradiente residual de 10 o 11 milímetros de mercurio, que es una estenosis valvular muy leve, ¿sí? Es decir, que tenemos que ver bien cuánto es el gradiente. En cambio, en este paciente, que son 4 metros, y bueno, probablemente haya algo que hacerle a este paciente cuando uno le cierra la comunicación interauricular. Perdón, Doc, ¿el tiempo al pico no se modifica si es hiperflujo? ¿No nos ayuda para descartar hiperflujo de estenosis? No, el tiempo al pico no tiene por qué variar demasiado, ¿sí? Salvo que fuera una estenosis pulmonar moderada o severa, ¿sí? Okay. Y entonces ahí el tiempo al pico va a estar más retrasado en la estenosis pulmonar que lo que es un Sí. hiperflujo puro. Pero tendría que ser muy, muy, muy importante la Muy estenosis. severo. Ok. Yes. Bien, sigamos. Rápido, esto ya vimos un paciente, así que, ¿qué es? ¿Cuántas válvulas auriculoventriculares ven? Una, dos. ¿Ven 6B?
No. ¿Ven CIA? Sí. ¿Qué tipo de CIA es? Hola, Doc, una tipo canal AB parcial. ¿Canal AB Bueno, y la parcial CA o es tipo CIA tipo osteum osteum primum, tal cual. Yo uno de los cortes que a veces hago, por eso lo puse acá, es desde un eje mayor bajo un espacio intercostal y a veces se ve mejor la CIA y a veces se ve mejor como acá hay una cuerda que va a insertarse del otro lado del septo. ¿Sí? Es decir, jueguen con ese espacio intercostal más abajo del eje mayor porque muchas veces le va a permitir ver muy bien la anatomía. Sigamos. ¿Qué es esto? Bueno, no lo puedo parar los de abajo. Bueno, ¿qué imagen es esta? Ya la van a ver cuando vean con el doctor Dadru. Esta es un paciente que había recibido un Amplatzer, un cierre de CIA por una CIA amplia. Fíjense, el Amplatzer es bien grande. Todavía tiene las cavidades derechas aumentadas y tiene un movimiento paradojal del septum. ¿Sí? Estábamos muy cercanos a la cirugía y cuando me lo envían este paciente, le hacemos el eco completo y ¿qué nos encontramos? Que tenía un ductus. ¿Sí? Que acá parecían bastante chicos, y cuando hicimos el eje mayor anteriorizado, vimos que era un poco más que chico. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que mandar acá? El mensaje es que cuando el paciente tiene una cardiopatía, buscar las complicaciones y las asociaciones más frecuentes. Entonces, esto es realmente importante. ¿Sí? No se queden con una gran CIA, y ya nos llamó la atención que la aurícula derecha es grande, que el ventrículo derecho es grande, que tiene movimiento paradojal, que le vemos un agujero enorme, que vemos un cortocircuito no restrictivo de izquierda a derecha, y no le miramos bien la arteria pulmonar. ¿Y por qué sí o sí tenemos que verla? Porque las CIA van con estenosis pulmonar y van con ductus. Así que esta es una cosa que no debemos olvidarnos nunca, descartar otras cardiopatías asociadas. Rodrigo y Marita en su momento contestaron bien las preguntas para darles ánimo. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué ven acá? Una CIA ¿Qué tipo de CIA? tipo ostium secundum, Bien. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este paciente? inyectando burbujas Muy bien. ¿Y para qué ver el ve? flujo también bidireccional. ¿Y ve pasaje de burbujas en este caso? No, pero puedo ver el shunt de izquierda a derecha. Esto es En la esa imagen zona, por negativa, eso ahí. decimos. Eso, ¿Sí? la imagen negativa. Entonces, podemos tener cortocircuito con burbujas porque le hicimos bien a presión y pasaron a las cavidades, o una imagen negativa, ¿sí?, del cortocircuito de izquierda a derecha. Miren este otro paciente. Siga usted, doctora. Ahí sí Acá, se ¿qué es lo que ve ven? pasaje de burbujas de derecha a izquierda Perfecto. a través del septum interauricular. Muy bien. Entonces, tenemos las dos posibilidades, que haya un lavado negativo o que haya pasaje de burbujas de un lado al otro. Este es facilísimo, quiero que en 2 segundos alguien me lo diga. Un canal AB completo tipo Rastelia. Perfecto. ¿Ven las cuerdas cómo se insertan en el septum? Vemos la CIA, vemos la CIB, vemos la válvula B única, ¿sí?, con las cuerdas que van ahí. Entonces, este es un canal. ¿Cómo llegó este paciente adulto, doctora? Mire la hipertrofia que tiene en la pared libre. Este Con paciente es un... Eisenmenger. Perfecto. Este es un síndrome de Eisenmenger, en un canal AB tipo A de Rastelli. Un corte que siempre yo les digo que háganlo es el eje menor a nivel de grandes vasos un poco inclinado hacia la derecha, y en estos lugares se ve muy bien, no tanto el septum interauricular, pero sí muy bien el cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Sí? Y acá lo ven ustedes, y cuando ponen el flujo color en la arteria pulmonar, ¿qué notan?
que hay un flujo turbulento. ¿Qué quiere decir? Que tiene hiperflujo este paciente. ¿Sí? Acá lo vemos en 4 cámaras, y en 4 cámaras tampoco a veces nos permite ver bien la comunicación interauricular, pero sí nos permite ver muy bien el cortocircuito, porque el ángulo que tenemos de este flujo es muy bueno. En cambio, cuando vemos el septum intraauricular, podemos generar falsas comunicaciones, porque estamos cortando muy paralelos al septum intraauricular, pero estamos cortando también bastante bien para el Doppler. ¿Sí? Para ver estructura tenemos que cortar perpendicular. Por eso el 2 cámaras succifoidea nos ayuda más que estos. Pero acá vemos muy bien los cortocircuitos, muy bien. En un 4 cámaras, pero además, si recordamos todo, hacemos un repaso rápido. ¿Cómo está la aurícula? Dilatada. ¿Cómo está el ventrículo? Dilatado. ¿Cómo está el septum interventricular? ¿Sí? Con movimiento disquinético. ¿Cómo está el flujo transtricuspidio? Aumentado. ¿Cómo está el flujo transpulmonar? Aumentado. ¿Esta sería como es? ¿Grande o chica? Grande. Grande. Bien. Ya quedan pocos y los dejo de torturar por hoy. Díganme, ¿qué es lo que ven acá? Pareciera una CIB subpulmonar. Una CIB subpulmonar. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero fíjense la aorta qué redondita que es, ¿sí? Porque tenía una prótesis biológica en posición aórtica. Ven acá el stent, ¿sí? Y había quedado con... Esta no es una CIB de recién nacido, que esta es una complicación de una cirugía, ¿no? Con un alto gradiente, el paciente estaba bastante bien, y no sé qué pasó con el seguimiento alejado de este paciente, porque hice el diagnóstico y se lo llevaron. Esta es más fácil de todas, pero las pongo para repetir los conceptos. ¿Cómo está la aurícula? Alguien que me conteste. Dilatada. Dilatada. ¿Cómo está el ventrículo? Dilatado. ¿Cómo está el septum? ¿Movimiento? Movimiento paradojal. ¿Cómo está acá? En la CIA. Cuando ustedes vean una CIA así tan clara, busquen que tiene como bordes más brillantes, como si fuera la cabeza de un fósforo. Entonces, en algunas oportunidades se ve esto así, y acá sí pueden llegar a congelar, medir el tamaño, pero además lo confirma seguramente por el flujo en color. El flujo en color se ve perfecto, ¿sí? ¿Y esta CIA tiene repercusión hemodinámica o no? ¿La tienen que cerrar, sí o no? Sí. 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 Bien. Pese a que tiene un flujo semirrestrictivo, es lo suficientemente grande, digo semirrestrictivo porque es turbulento acá un poco, ¿no? No es tan laminar. Pero si dilata el ventrículo, dilata la aurícula, esto es para hacer un tratamiento quirúrgico, o esta es ideal para un Amplatzer, un device. Esto, cuando se acostumbren a buscar el flujo en la arteria pulmonar, van a ver estos pequeños chorritos que son ductus residuales, chiquititos. Pero a veces los ductus, ¿sí?, se asocian a otra patología. ¿Y qué es lo que tiene acá el paciente? Una Acá CIB muscular. Estamos más, fíjense, en los músculos papilares, más o menos, y tiene una CIB. ¿Y qué septum es? Anterior. Septum anterior, ¿sí? Septum medial y septum inferior. Entonces, a veces estas CIB tan pequeñas las vemos nada más que en estos cortes, y no las podemos ver en los cortes habituales. Entonces, por eso yo les decía, hagan el eje corto, vean si tiene CIB subtricuspidia, subaórtica, subpulmonar, y empezamos a bajar la punta del transductor, nos vamos a nivel de la válvula mitral, y si vemos alguna CIB en todo su trayecto del septum, va a ser una muscular medio ventricular, y si nos vamos a los músculos papilares para abajo, van a ser CIB apicales, ¿sí? Sean anteriores, inferiores, no importa eso. Pero vuelvo a repetir, hay muchas... Sí. No, perdón, sé que lo dijo, pero en una diapositiva me mareé y quería confirmar el concepto. ¿Las CIB subpulmonares también son consideradas perimembranosas, como la aórtica y la subtricuspida? Son perimembranosas, sí. Las tres. No las infundibulares pulmonares, ¿eh? Sí. No las las infundibulares subpulmonares. pulmonares. Sí. Subpulmonar.
Y hay algunas Ok, que se gracias. llaman doblemente comunicantes porque comunican la aorta con la arteria pulmonar, pero yo no les quería volverle la vida imposible. Pero es Gracias. perimembranosa eso. ¿Bien? Sigamos. ¿Qué ven acá? Esto es la aorta. Mire, está el dibujito al lado ayudándolos. ¿Qué corte es este? Vamos, es Un muy eje fácil. corto de grandes vasos. Un eje corto de grandes vasos. Y esta es la rama izquierda y esta es la rama derecha. ¿Y qué le ven en la rama izquierda? Pareciera una obstrucción. Por ahí es un ductus cerrado. Con dispositivo. Esta es la imagen que vemos. Siempre que hagamos un ductus tenemos que ver si hay flujo anterógrado turbulento, porque esto puede obstruir un poco. En general no lo hacen, o la obstrucción es tan leve que no tiene importancia. ¿Y qué tenemos que buscar? Que haya un shunt residual. Y acá había un pequeño shunt residual. ¿Lo ven? Sí. Está pegado al dispositivo, estaba por este lado. ¿Sí? Sigamos. Alguien me preguntaba, ¿esta es una CIA? ¿Sí? ¿Sí o no? Por favor, que alguien me diga, si no me pongo a llorar ya a esta altura de la noche. ¿Es una CIA, sí o no? Pareciera que sí. Es una CIA. No sé si es Perfecto. una CIA o un foramen naval permeable, pero Es una CIA, vamos a decir una CIA porque tiene un cortocircuito franco. bien, ¿Sí? tipo ostium secundum. Tipo ostium secundum. Mire cómo está la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha. ¿Cómo está la aurícula derecha? No pareciera estar tan dilatada. ¿Tiene movimiento paradojal? No. ¿Tiene dilatación de la cavidad derecha? Si bien falta un pedacito acá del ángulo, no las tenía. Entonces, paciente con una CIA muy pequeña, sin dilatación de la aurícula, sin dilatación del ventrículo, esta es una CIA muy pequeña. Entonces uno tiene que ver acá si realmente vale la pena cerrarlo esto o no. Este es el corte transesofágico de esta misma CIA, y miren lo que era la CIA mínima, medía menos de 2 milímetros. Este es el flujo con color. Y ustedes, cuando ven esta imagen, ¿realmente necesitan hacer un transesofágico en este paciente? Y no pareciera, si no se lo piensa cerrar, tal vez no, porque el diagnóstico está confirmado. Perfecto. Este paciente no necesita un transesofágico. De ninguna manera, para confirmar esto que ustedes lo vieron bien. Además de esto, ustedes hicieron todos los cortes, vieron el subsifoideo, vieron todo, pero como acá se veía muy bien, y yo quería que vean lo que es una CIA muy chiquitita con un flujo turbulento, ¿sí? Como lo veían acá, está acá, estos pacientes no hay que hacerle nada. Esta es una CIA que alguien me preguntaba sin repercusión hemodinámica. Esta CIA tiene pasaje de burbujas y tiene lavado negativo, tiene las dos cosas, ¿lo ven? Se ve bien. CIA, ¿y qué tipo de CIA es esta? Está bien en el medio, ¿no? Es una hostia en segundo. Y acá, ¿quién se anima a decirme qué ven? Vamos, que quedan 3 casos y los quiero ver, aunque sea rápido. Acá da la impresión de haber una CIA. ¿Sí? Uno a veces cuando no la ve de entrada, y la aurícula es chica y el ventrículo no es grande, ¿sí? Entonces empieza a pivotear el transductor para ver más anterior, más posterior, a ver si aparece algo. Y fíjense que en un momento acá parece verse una CIA. Como que quedan desalineados el septum interauricular. Pero hacemos el corte de 2 cavas y acá se ve muy bien. ¿Lo ven acá? Y entonces ponemos el flujo en color y vemos el flujo en color, que bien que se ve en este corte. Este es un corte bárbaro, acá se ve
de la entrada del flujo de la vena cava superior, la CIA, y bueno, y un poquitito del flujo de la vena cava inferior. Si le ponemos el Doppler color acá, también lo podríamos ver, un flujo turbulento de alta velocidad, ¿sí? Que nos habla de que por eso la aurícula derecha no está muy dilatada, por eso el ventrículo derecho no está dilatado, y por eso no tiene movimiento paradojal del septum. Bien, los últimos son 6 imágenes. ¿Dónde está la CIB? Y ustedes quiero que vamos mostrando una imagen y me la van diciendo. ¿Quién empieza con este paciente? Esta es muy fácil, vamos. CIB subaórtica. Subaórtica, doc. Además, ¿qué tiene? Un cabalgamiento de la aorta hacia el septum interventricular. Muy bien, cabalgamiento de un 50% por lo menos. ¿Sí? ¿Y cómo está la pared libre del ventrículo derecho? Hipertrófico. Hipertrófico. Entonces, con esto solo podría ser una gran CIB, ¿sí? Con hipertensión pulmonar, o lo que tenemos que hacer acá es descartar si tiene estenosis en algún lado del tracto de salida del ventrículo derecho, o válvula pulmonar o tronco, para decir que es un falot. Esto en principio es una CIB, ¿sí? Que llama la atención la hipertrofia, y entonces, como es un paciente adulto, podrían ser las dos posibilidades. ¿Dónde está la CIB acá? ¿Quién se anima a decirlo? Muscular, pero alta. ¿Alta o baja? ¿Bien posterior o bien anterior? O sea, muscular del tabique del septum posterior, pero de la parte ¿Qué es basal. esto? ¿Qué es El seno esto? coronario. El seno coronario. Entonces estamos bien posteriores. Bien Más posterior. posteriores que en 4 cámaras. Y es alta, como dice la doctora, porque está llegando acá a este lugar. Entonces, CIB, muscular anterior. Muy bien. ¿Y esta? Esa era posterior, digo. ¿Y esta dónde está la CIB? Anterior. Sí, Anterior y muscular, ¿no? Porque... Subtricuspidia. ¿Cómo? No, fíjense que esta es la aorta, y la aorta se ve bien, Sí. y tiene un septum acá, ¿sí? Sí. Entonces es muscular anterior alta. La otra era muscular posterior alta, y esta es anterior alta. ¿Y acá qué ven? ¿Qué eje es esto? Un eje corto de grandes vasos. Muy bien, de grandes vasos. ¿Y qué Ah. ven acá? Esa es la CIB subtricuspidia. Es lo que decía Florencia. Esa es la que estaba viendo yo. Claro, creí que estaba era escribiendo las de la misma imágenes. paciente. Esta es subtricuspidia. ¿Dónde está el agujero? ¿En hora? 9, En 10. hora 10. 10. Para Y 10. esto, ven que es como algo que lo cubre a la Y CIB. tiene como un mecanismo de cierre de la, por Este la es un barra mecanismo de cierre, exactamente. tricúspide. Sí, en la charla le he mostrado varios mecanismos de cierre, por eso no quiero meterme tanto, pero quiero que vean una CIB subtricuspidia con mecanismo de cierre. ¿Y acá qué ven? Son muy fáciles, ¿eh? ¿Dónde Esa está es la una CIB? muscular medio ventricular, o sea, de la medio ventricular. Porque acá está la banda moderadora, está por debajo de la banda moderadora, medio ventricular. ¿Y esta? ¿Cómo tiene las válvulas AB? ¿Están a la Al misma mismo altura? nivel. Bien. Es Entonces, una perimembranosa. esta es una CIB posterior, tipo canal. Posterior. Bien. Tipo canal, ¿sí? Y esto, como es tan grande, debe ser con una extensión hacia la parte muscular también. Fíjense que hay una cuerda acá tendinosa. Este es un paciente que tenía una severísima hipertensión pulmonar. Severísima. ¿Y esta dónde está la CIB acá? Subpulmonar. Subpulmonar. Cuando son tan pequeñas y no tienen insuficiencia aórtica, uno quiere no hacer nada con estos pacientes, pero si aparece insuficiencia aórtica, para que esta insuficiencia aórtica no sea progresiva, habría que cerrarlo esto. ¿Dónde está la CIB acá? Esta es la última imagen. Acá tiene un resto de septum chiquitito. Muscular, septum posterior. Muscular. Septum posterior alto, ¿no? Alto, alto.
Y pareciera que tuviera otra más apical, ¿o no? Capaz que... ¿Pareciera o la tiene? no estoy segura. Sí, está perfecto ahí. ¿Eh? Ahí. Esta es la banda moderadora y la 6B está por encima de la banda moderadora, 6B muscular apical y muscular basal. Bueno, se acabó el tiempo, llegamos justo a las 2 horas, creo que fue una mansadora. ¡Wow! Muy buena participación, la verdad, los felicito. No, la verdad que estoy muy contento, no sé si fue clara en algunas cosas la charla y por eso lo sacaron, pero si no, la verdad que los Sí, felicito a la mayoría de muy buena ustedes. participación. Muy buena participación, exactamente. Qué alegría. Bueno. Yo les pido que para la semana que viene, van a hacer todos casos la semana que viene. Todos Mirá vos casos. lo que Así. preguntan acá. ¿Dónde analizo con el Doppler para ver aorta y cabo inferior para localizar el situs? El Epa, situs. fuimos a la primera clase. Sí, nos volvimos para atrás. Buscamos el situs siempre desde región subxifoidea, con un corte transversal, ¿sí? Poniendo la muesca del traductor hacia un costado y bien perpendicular al abdomen. Y ahí vemos dónde está la aorta y la arteria y la cava. ¿Sí? Si la aorta está a la derecha de la imagen y la cava a la izquierda, es un situs solitus. Si están al revés, es un situs inversus. Bueno. Bueno, mejor que se hayan sacado la duda ahora y no después, como decís vos. Igualmente, bueno, creo que fue bastante claro y bueno, mañana se continuará con el doctor, así que sigan viendo los videos, ¿no? ¿Qué le aconsejás? No, que los escuchen seguro, porque eso hace que uno se saque las dudas con los casos clínicos que le vamos a mostrar. Algunos casos están dentro de la charla, ¿sí? Y hay algunos casos que no están en las charlas, pero yo creo que si la leen, la escuchan bien la charla, va a ser de mucho más provecho la charla de mañana. La del lunes que viene voy a mostrar algunas cosas más raras, pero también son todas prácticas. ¿Sí? ¿Y mañana qué va a ser? ¡Ah! ¡Surprise! No, ¡Surprise! no, ahí tienen ellos todo el temario. No, está bien, para dar un adelanto. Todo lo que no sea CIA, CIB, ductus y canal AB. Va a estar transposición anatómicamente corregida, va a estar patología aórtica, patología mitral, ¿sí? Coartación de aorta. Y vamos a dejar algunas más raras para más adelante, pero van a haber mucha patología mitral y es importante que ustedes estén bien atentos y hayan leído o escuchado y leído y visto la charla de esta que viene mañana. Así que bueno, si no hay más preguntas, parece que ya no, las 10 de la parece noche que en no dan punto. más. Bueno, muchísimas gracias, gracias como siempre, brillante. Bueno, nos vemos. Pronto. Nos vemos mañana. Bueno, buenas noches a todos. No sé si te toca a vos. No, le toca a la doctora Majul, pero si puedo voy a estar porque esto siempre nos sirve a todos. Así que repasamos todo. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Gracias. Chao, Susana, chao. Me alegro haber, que haya habido la participación que hubo en la charla. La verdad, me pone súper feliz. ¿Sí? Bueno, mañana va a ser mejor. Esperemos. Bueno, listo. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego.